Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando. Seguimos en nuestra serie de preguntas bíblicas libro por libro. Hoy llegamos al fascinante libro histórico del Nuevo Testamento. Sí, el libro de los Hechos. Son 25 preguntas en total y tienes 10 segundazos para responder cada pregunta. No están fáciles. Comencemos. Primera pregunta. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? A, el apóstol Pablo, B, el apóstol Juan, C, Juan el Bautista o D, Lucas el Evangelista. Muy bien, terminó el tiempo y la respuesta era la D. Fue Lucas el Evangelista. Lo dice Hechos capítulo 1, versículo número 1. Segunda pregunta. ¿Cómo es el nombre completo del libro de los Hechos? A, Hechos de Jesucristo. B, Hechos de la Iglesia. C, Hechos de los Apóstoles. O D, Hechos del Espíritu Santo. Y la respuesta era la C. Muy bien, Hechos de los Apóstoles, aunque el protagonista es el Espíritu Santo. Tercera pregunta. Aunque el Evangelio de Mateo contiene los mismos capítulos, Hechos es más largo con sus A, 28 capítulos, B, 35 capítulos, C, 18 capítulos o D, 30 capítulos. Entonces recuerda, Mateo tiene 28 capítulos y Hechos también tiene 28 capítulos, pero Mateo tiene 19,000 palabras y Hechos más de 24,000, palabras. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el hecho más importante del capítulo 1? A, el sucesor de Judas, B, la ascensión de Jesús, C, el Pentecostés o D, A y B son ciertas. Y el hecho más relevante e importante del capítulo 1 sin duda es la ascensión de Jesús al cielo. Hechos 1, versículos 6 al 11. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el sucesor de Judas? A, Matías, B, Juan Marcos, C, Esteban o D, Santiago. Tres, dos, 1, tiempo. Pues se llamó muy bien un hombre llamado Matías. Hechos capítulo 1, versículo 26. Siguiente pregunta. ¿Qué sucedió exactamente durante una fiesta de Pentecostés? A, fue el primer viaje misionero. B, todos se embriagaron. C, murió Jacobo o D, vino el Espíritu Santo. Pues durante esa famosísima fiesta de Pentecostés fue que descendió la promesa. El Espíritu Santo vino. Hechos 2 del 1 al 12. Siguiente pregunta. ¿Cuántos se convirtieron y fueron bautizados después del primer discurso del apóstol Pedro? A, 5,000 personas, B, 3,000 personas, C, 4,000 personas o D, 2,000 personas. Imagínense ustedes después de una prédica que se convirtieron 3,000 personas y fueron bautizados. Lo dice Hechos 2, 41. Siguiente pregunta. Completa. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían A, de ser salvos, B, en las casas, C, en Jerusalén o D, creído en Dios. Bueno, digámoslo juntos, un versículo emblemático. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2, versículo 47. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la puerta del templo donde los apóstoles sanaron a un cojo? A, Betel. B, pórtico de Salomón. C, el rey David o D, la hermosa. La sanidad del paralítico en la famosísima puerta llamada La Hermosa. No era el templo que se llamaba así, era la puerta. Hechos 3 del 1 al 10. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la pareja que murió por querer mentir al Espíritu Santo? A, Anás y Farisea. B, Loida y Barrabás. C, Ananías y Zafira. O D, Bartolomé y Eunice. Pues esta parejita se llamaba C, Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Es que a Dios nadie le miente. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el diácono que murió apedreado por causa de Cristo? A, Santiago, B, Esteban, C, Jacobo o D, Nicodemo.
Vamos a ver si lo sabías. Recuerda que es conocido como el primer mártir de la iglesia. Murió por la causa de Cristo, por hablar de Jesús. Esteban. Hechos capítulo 7, siguiente pregunta. ¿Quién le predicó a un etíope eunuco y luego lo bautizó? A Felipe, B. Nicanor, C. Bar Jesús o D. Marcos. Pues quien hizo esta maravillosa tarea o labor fue Felipe. Lee por favor esa fascinante historia en Hechos 8, 26 al 40 mejor. Siguiente. ¿Hacia dónde se dirigía Saulo o Pablo cuando tuvo un encuentro con Jesús? A hacia Cilicia, B hacia Corinto, C hacia Damasco o D hacia Éfeso. Muy bien, Pablo se dirigía hacia Damasco persiguiendo a los cristianos. Hechos 9 del 1 al 19, siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el centurión romano al que el apóstol Pedro evangelizó? A Arquelao, B Cornelio, C Aquiles o D Epafrates. Y la respuesta es muy bien, Cornelio. Hechos capítulo 10. Recuerda que el Señor no hace excepción de personas. Siguiente pregunta. ¿Qué cayó sobre los de la casa de Cornelio mientras Pedro predicaba? A. El Espíritu Santo. B. Gran temor. C. Fuego del cielo. O D. Ninguna de las anteriores. Pues la palabra dice que cayó el Espíritu Santo. Para sorpresa aún del apóstol Pedro. Hechos 10, 44 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién mató a espada a Jacobo, hermano de Juan? A Dionisio, B Herodes, C Pilatos o D Caifás. Vamos a ver si respondiste. La B, estás en lo cierto. Herodes. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5. Siguiente pregunta. ¿Quién sacó al apóstol Pedro de la cárcel? A. Juan el apóstol. B. Pilato. C. Un ángel o D. María Magdalena. Y la respuesta era, muy bien, la C. Un ángel del Señor lo sacó. Hechos 12 del 6 al 18. Atentos, siguiente pregunta. ¿Quién fue el compañero del apóstol Pablo en su primer viaje misionero? A Silas, B Lucas, C Marcos o D Bernabé. Terminó el tiempo y la respuesta era la D. Muy bien, el primer compañero del primer viaje misionero de Pablo fue Bernabé. Hechos 13 del 1 al 3. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el primer lugar visitado por el apóstol Pablo en este viaje? A Tesalónica, B Patmos, C Antioquía o D Chipre. Pues fue la isla de Chipre. Muy bien. Hechos capítulo 13, versículos del 4 al 12. Siguiente pregunta. ¿En cuál ciudad apedrearon a Pablo después de sanar a un cojo? A en Macedonia, B en Listra, C en Panfilia o D en Iconio. Pues lo apedrearon casi hasta matarlo en la ciudad B de Listra. Lo puedes leer en Hechos 14 del 8 al 23. Y con todo y seguía predicando este hombre. Siguiente pregunta. ¿En cuál lugar se llevó a cabo el primer concilio de la iglesia? A en Filipos, B en Galacia, C en Jerusalén o D en la Odisea. Tres, dos, uno y la respuesta era la C. Muy bien, recuerda el famosísimo primer concilio en Jerusalén. Hechos 15 del 1 al 31. Siguiente pregunta. Para el segundo viaje misionero, Pablo se separó de Bernabé y se llevó consigo a Silas, a Lucas, a Timoteo o a Ice. ¿Son ciertas? Y la respuesta era la D, es decir, ahí se son ciertas. Se llevó consigo a Silas y luego a Timoteo. Hechos 16 del 1 al 5, vamos con las tres últimas.
¿A quién se llevó Bernabé para que lo acompañara en la obra? A. a Juan Marcos, B. a Lucas, C. a Pedro o D. A y C son ciertas. Pues se llevó consigo muy bien, a Juan, a quien apodaban Marcos. Hechos capítulo 15, versículo número 39 y atentos con la penúltima pregunta. ¿En cuál lugar fueron encarcelados Pablo y Silas? A. en Acaya, B. en Macedonia, C. en Filipos o D. en Pérgamo. Pues fueron encarcelados muy bien, C. en Filipos. Hechos 16 del 11 al 39. Y vamos con la última pregunta. ¿Qué hacían Pablo y Silas a medianoche cuando estaban en la cárcel? A. se pusieron a orar, B. estaban dormidos, C. estaban llorando o D. cantaban himnos. Qué maravilloso cuestionario, uno de mis libros favoritos del Nuevo Testamento. Y la respuesta es perfecto, la D. Cantaban himnos al Señor y luego fueron liberados. Hechos 16, 25 y alabanzas a nuestro buen Dios por su palabra. Pero espérate, no te vayas. Vamos con la pregunta bonus. Sí, una pregunta extra. Recuerda responder en los comentarios. Aquí no saldrá la respuesta. Tú la escribirás, ¿vale? Dice así: ¿cuántos fueron los viajes misioneros del apóstol Pablo? Ya puedes responder. También quería recordarte que tenemos este canal maravilloso aquí en YouTube llamado Cristo al Comando Kids, con personajes, contenido 100% bíblico para niños, muchas aventuras, biblioanimados y mucho más. Cristo al Comando Kids, así como el canal aquí en YouTube llamado El Pan Diario, devocionales todos los días, la lectura bíblica en un año, noticiero bíblico, prédicas, discipulado y mucho más. El Pan Diario en YouTube puede bendecir tu vida. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Dale like a este video y sobre todo compártelo rápidamente. Recuerda que esto es Cristo al Comando.